Hola, mi sobrino, mi sobrina. ¿Cómo están ustedes? Dios me los bendiga. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Ya sé que a lo mejor tienen por ahí alguna queja o necesitan hacer alguna pregunta o algo así con el crush, ¿verdad que sí? Con esa personita especial que a lo mejor no está. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver, ¿qué te dice tu ser interno con respecto a eso, mi amor? Pon mucha atención. Vamos a ver qué vamos a aprender hoy. Vamos a ver qué nos puede decir nuestro ser interno. Vamos a ver. Mira lo que te dice. O mejor dicho, esto no es que te dice, esto es lo que tú le estás diciendo ahora a esta personita, a este crush. Ah, te extraño, pero ya no te quiero conmigo. ¡Toma! Así mismo es, mi querido y adorado sobrino, sobrina. Quizás a lo mejor esta persona realmente se portó malita, un poco malita contigo, ¿ah? Y entonces ahora tú le dices, es verdad, te extraño, pero ya no te quiero conmigo. Parece ser que entonces te das cuenta y maduras y ves que a pesar de que le extrañes o a pesar de que le quieras, te hace más daño teniéndolo contigo o teniéndola contigo que dejándolo partir. Entonces, ¿cuál es la cosa aquí? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿En qué estás pensando? Sencillamente en tu bienestar, en tu tranquilidad y sobre todo en tu dignidad. Vamos a ver de todas maneras qué puede estar pensando esta persona porque le dijiste que te extraño, ya, pero ya no te quiero conmigo. ¿Cuál será esa reacción de esa persona al tú decirle eso? ¿Qué será lo que va a hacer? ¿Es que de verdad se va a poner en pánico o realmente va a seguir su camino igual? Vamos a ver qué pasa. Te lo voy a decir con toda la franqueza y la sinceridad, porque para eso soy tu tía. Vamos a ver. Esta persona está encajonadísima. Esta persona no quiere ceder ni un milímetro. Honestamente, sobrino o sobrina, no quiere ceder. A pesar de que le dices que te extraño, pero que no te quiero conmigo, esta persona se enclaustra, se mete en un cajón y ahí no quiere salir. Como diciendo, ¿cómo es posible que me diga esto? Hay que ver, que no sé qué, bla, 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 bla. O sea, se enoja, se molesta, se frustra porque realmente le has dicho eso. Eso es lo que tú le estás emanando. Eso es lo que tú le estás aportando a esa persona. Pero, ¿qué piensa esa persona? Piensa hacer un cambio de ciclo. Parece ser que estará diciendo, bueno, entonces, ok, no me quiere, con esa persona, con ella no me quiere o con él no me quiere, tendré yo que seguir mi vida. Realmente eso es lo que está haciendo. Está tratando de cambiar, porque de verdad si ve que no le quieres con él o con ella, no, tú no le quieres contigo a esa persona, entonces ella piensa que va a cambiar de ciclo, que tiene que cambiar, que tiene que irse, que tiene que aceptar quizás y hacer su nueva vida. Eso es lo que veo. Pareciera ser que hasta ahora no lo veo luchando. No lo veo que está removiendo cielo y tierra para buscarte. La estoy viendo como muy tranquilo, muy tranquila, ¿ok? Vamos a ver qué siente por ti en este momento con eso que le estás diciendo. Que no tiene esperanzas para nada. Ahora sí que se siente desesperanzado o desesperanzada. No siente de verdad que tú le vayas a buscar. Parece ser que fuiste quizás muy contundente al decirle eso. Pero mira, ahí estás dándote cuenta, ¿no? No está tratando de luchar para nada. Por lo menos no lo estoy viendo. Primero, porque está súper encajonado o encajonada. Ahí se quiere quedar, ahí no quiere seguir adelante, no quiere dar su brazo a torcer, no quiere aceptar quizás algunos cargos. Por otro lado, piensa, entonces yo voy a cambiar mi ciclo de vida, pues. Yo me voy entonces para el Callao Tunay. Ya, lo voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Yo no le voy a rogar, yo no le voy a pedir, yo no le voy a suplicar. Nanay, nanay. Y también en su corazón, de verdad, hay desolación. Hay así como desesperanza, como que de verdad sabe que no va a poder volver porque tú no lo quieres contigo. ¿Y qué piensa hacer? Es la última parte. Ay, de verdad que no sé, pero ¿sabes qué?
¿Qué piensa hacer? Te lo digo. No sé si te lo tenga que decir. Pero piensa demostrarte en el fondo lo que te quiere. Honestamente. Quizás a lo mejor yo voy a tener que tragarme algunas palabras yo también, porque de verdad que sí te digo que al final estoy viendo que más bien esta persona lo que está tratando es de querer brillar o buscar la forma de brillar para que tú te des cuenta que realmente sigue queriéndote, para que dejes ese no te quiero conmigo y te quedes con el te extraño. ¿Me explico lo que quiero decir? Pareciera ser que en el fondo lo que va es como a demostrar algunas cosas hasta a ver hasta dónde puede llegar. Yo no sé hasta dónde puede llegar. Es que tú piensas de repente a lo mejor ceder en algo. ¿Quieres ceder en algo? Vamos a ver, mi querido y adorado sobrino o sobrina. ¿Será que vas a ceder? Porque tú le dices, te extraño, pero ya no te quiero conmigo. Vamos, te va a demostrar, ¿sabes? Porque mira la carta, te la muestro. Esta es la carta, una de las cartas más positivas en el amor que existe en el tarot. Y creo que te vas a demostrar, vas a quedar con la boca abierta de repente en cualquier momento. ¿Vas a ceder o no vas a ceder? ¿O de verdad estás como quien dice hasta aquí? Vamos a ver. Pareciera que no está muy fácil que vayas a ceder. Honestamente te digo, tú sigues adelante. Tú no estás ya encajonada, no eres tú ahora quien está, el que está encajonado o la que está encajonada es otra u otro. Tú estás de verdad como quien dice fluyendo hacia el futuro. Pareciera ser que a lo mejor vas a estar conociendo también a otro alguien y ya esta persona la vas a dejar a un lado. Honestamente si te digo, a pesar de que te esté demostrando cariñito, que te esté demostrando que puede cambiar, porque no es que te lo va a decir, porque es que ni siquiera se lo vas a poder permitir, sino que te lo va a demostrar de alguna manera u otra, te va a demostrar que realmente te quiere aún. Pero ¿sabes una cosa? Ya tú no crees, como quien dice, ya no crees en pajaritos preñados. No, señor, ya no le quieres hablar, no le quieres abrir ese mundo tan bello que él pudiera o ella pudiera tener contigo ya. Tú sigues adelante y sale tu carro del amor hacia el futuro, viendo así, viendo para el futuro. No estás viendo para atrás. ¿Y a quién? Buscando a esta persona, buscando a alguien que se presenta en un futuro no tan lejano, por cierto. Con toda la locura, con todo el amor del mundo, ahí te vas a ir. Entonces esta persona yo no sé en dónde va a quedar al final, mi querido sobrino, mi querida sobrina. Espérate ahí un ratico a ver qué pasa, pero estoy viendo más que todo que al final como que vas a tener que tomar una de dos decisiones. Pareciera, porque está llegando otra persona bastante apresurada y viene en una proyección de futuro bastante cercana. No está tan lejos. Entonces, ahí tú verás qué vas a hacer con esas dos personas. Por ejemplo, nos estamos viendo. Entonces, mi querido y adorado sobrino, sobrina, te quiero muchísimo. Dios te bendiga. Y ya sabes, pídele a tu ser interno que siempre te guíe. Que realmente, si esta persona por la cual tú le dices, te extraño, pero ya no te quiero conmigo, si esa persona, de todas maneras, el universo quiere que esté contigo, entonces pídele a ese ser interno que realmente te abra las puertas, que te haga ver la realidad y que te haga entender cómo es las cosas. Todo que te hagan entender cómo son las cosas. ¿Ok? Nos estamos viendo, mi querido y adorado sobrino. Dios me los bendiga a todos. Bye bye.